Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de política y sobre todo de un tema que ahora mismo pues está atribulando a la dominicanidad y yo diría que también a los que nos gobiernan y tiene que ver con el sistema eléctrico. Para eso nos hacemos acompañar en esta mañana de Tony Herrera, miembro de la dirección política y además un ingeniero de dilatada carrera que conoce al dedillo de cómo ha funcionado el sistema eléctrico en los más recientes años, para no poner un poco más viejo nosotros. Buenos días, Tony, ¿cómo andamos? Muy buen día a los amigos televidentes que nos honran con su presencia, a ti Miguel y a Juan, que me Ayer, hacen el sí, placer, ¿no?, de invitarnos. como no, ayer la Fuerza del Pueblo tuvo una rueda de prensa Así en es. lo que tiene que ver para referirse a los problemas energéticos. Tú, que eres un avesado en esa área, nos gustaría que tú esbozaras más o menos lo que se dijo ayer. Bueno, básicamente lo que nosotros quisimos presentar, hay que hacer un poquito de historia. Tú sabes que en la última locución del presidente Luis Abinader, decía que aquí en el país no había apagones, pero la realidad no, que lo que está pasando acá y los problemas que tiene tanto el sector energético en la actualidad rondan de que antes del 2020 el sector estaba recibiendo un subsidio, ¿no? El barril sin fondo, que como yo siempre le he llamado, de unos 600 millones de dólares, ¿no? Pero hoy día, en la actualidad, ese mismo subsidio ronda los 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, significa que ha duplicado prácticamente lo que es el subsidio, pero peor aún. Escuchamos recién que entre una discusión entre quien está conduciendo real y efectivamente el sector energético, que es Celso Marrancini, que desde tiempo está tratando de coaccionar, pero no ha podido, porque no ha dado pie con bola, porque fracasó precisamente en la parte que participó en los gobiernos del PLD y ha fracasado y está fracasando en este también, Celso Marrancini. Recordemos que las pérdidas, de acuerdo al pacto eléctrico, debían estar rondando los 19 Al 2024. al 2024. Pero precisamente las pérdidas andan y han llegado prácticamente al 60%, impensable. Después que este sector había casi llegado a lo que iba a ser el punto de equilibrio, prácticamente ha vuelto como si fuera el cangrejo, hacia atrás completamente. Tenemos problemas con los apagones porque de hecho... Tony, perdóname ahí como información, ¿en cuánto encontró este gobierno las pérdidas netas de las sedes cuando llegó en el 2020? Prácticamente estaban llegando al nivel de equilibrio, porque nosotros incluso... Estamos hablando de 250 millones de dólares, se hablaba, se ha dicho. Exactamente. Porque 250 millones de dólares, eran 500, pero 250 millones de dólares se reducían con Punta Catalina, más los 250 millones de dólares que dejaba de beneficio. Efectivamente, porque real y efectivamente cuando decían que Punta Catalina no era una panacea, Punta Catalina debió resolver el problema eléctrico porque sencillamente tú con Punta Catalina lograba, ¿no?, sacar de línea una serie de plantas viejas, ¿no?, que sencillamente estaban haciendo inservible el sistema energético, porque habían de esas plantas, ¿no?, que generaban con búnker 2, o sea, con combustible número 2, número 6. Cuando viene Punta Catalina, aún a pesar de que fue satanizada, ¿no?, por los gobiernos o por el PRM específicamente, cuando entra y comienza precisamente a dar servicio, entonces saca de plano una serie de plantas que no sirven, que no servían, pero además de eso allana el camino para que siga implementando la generación. Ahora, ¿qué ha pasado en este gobierno? Que no ha insertado un solo megavatio más, porque recordemos que en el primer gobierno, en primera locución, precisamente toma de poder de Luis Abinader, anunció que iban a comenzar a trabajar unos 800 megavatios. ¿Y la planta de Manzanillo? La planta de Manzanillo, de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, sencillamente eso no tiene fin, o sea, no dice cuándo real y efectivamente van a comenzar a generar, y esa fue de la que anunció el gobierno de Luis Abinader, que debía entrar en línea, y
acuérdense que aparte de esa planta, tenían el asunto de la hidroeléctrica Monteblanco. Sí. Y tú te pones a ver y a chequear, a observar qué es lo que ha hecho en el sector. Lo primero que tenemos que hacer historia, que una de las Perdóname, distribuidoras... Tony, ahora recuerdo, la semana pasada el periódico Diario Libre publicó en su editorial, creo que el título era ¿Qué pasa con la hidroeléctrica? Y hablaba de que de una 44, no sé si la memoria me está fallando, 44, 42, habían 32 que estaban en situación de no estar produciendo ni un bombillito, decía Diario Libre, un editorial. ¿Qué tú conoces de eso? Porque el problema es que cuando tú tienes un vehículo, vamos a poner carro, cualquier marca, y tú tienes un vehículo que tú vives de ese carro y tú no le das los mantenimientos. Por ejemplo, la mayoría de las presas, ¿no?, y de los contraembalses están llenas de sedimentos y nunca se le han dado mantenimiento. O sea, se comenzó a trabajar esa parte en tiempos de los gobiernos, pero en este gobierno se ha ido a pique en términos objetivos. Pero cuando usted habla que se ha ido a pique, ¿eso quiere decir que en este gobierno hay una involución en materia energética? Bueno, pero yo iba a poner el ejemplo que Morrison era quien dirigía el EDESUR, ¿no? Y salió diciendo, porque un pleito entre Marrancini y él, de que Morrison no invirtió un solo centavo, o que el gobierno no le permitió invertir a él, a Morrison, un solo centavo precisamente para bajar las pérdidas, ¿no?, en la distribuidora. Pero Marrancini dijo que se compraron unos transformadores y que no se mandó a nadie a China para ver qué es lo que nos iban a vender, y que ese 20% o se perdió por falta de supervisión o lo que mandaron no tenía la calidad que se había contratado. También dijo eso. Lo que pasa es que no estamos hablando de transformadores precisamente de eso que tú instalas en los postes. Estamos hablando de transformador de potencia. Aquí había dos transformadores de potencia que teníamos en reserva, porque hay subestaciones, lógicamente, que al estar creciendo lo que es la capacidad de consumo de la sociedad, sí, del pueblo, entonces tú aumentas. Entonces cualquier transformador de 500 megavatios o cualquier 75 kilovatios hora, si tú lo dejas en un sitio donde está supuestamente creciendo el desarrollo, ¿no?, de la comunidad, así mismo aumenta la capacidad de consumo. Y si tú no estás en capacidad de ese transformador de 50, ponerlo de 75, ¿qué le va a pasar al transformador? Se va a quemar. Si tú no mejoras las redes, o sea, no inviertes en lo que es el mantenimiento de las redes, para decirte, cuando llegó este gobierno, nunca, porque como habían satanizado tanto el sector de que había un equipo eléctrico en los gobiernos del PLD que se había alzado con el santo y la limosna, no compraron ni un solo pie de cable, no compraban transformadores, no compraron medidores, no compraron de nada. Y lógicamente todas las herramientas, todos los equipos que se utilizan en cualquier red, ya sea secundaria o media tensión. ¿Qué proyección tiene al cerrar el año? ¿Qué proyección ustedes tienen? Porque dice que los apagones en este caso son financieros para de alguna manera amortiguar las pérdidas. Bueno, pero ¿Qué proyección ustedes tienen de que el subsidio va a estar al finalizar este año? No, es que el subsidio tiene que estar obligatoriamente. No, ¿de cuánto? Bueno, si ahora mismo en la actualidad anda rondando los 1.600 millones de dólares, como van las cosas va a seguir aumentando. Porque se puede hacer una planta Catalina con ese subsidio. Pero claro que sí, pero no solo eso. El problema es si tú que tienes que invertir, por ejemplo, en EDE tuvieron 4 administradores, 4. Solo en EDE en los 4 años. Sí. En EDE. En EDESUR y EDE Norte precisamente es donde no hubo cambio, pero las pérdidas estaban en el suelo, igual. EDESUR siempre ha sido el Cádila, ¿no?, de las 3 distribuidoras, pero ahora está compitiendo hasta con EDE, que es mucho decir. Entonces, lo que nosotros vemos en el sector es que no es solamente de palabra. Y perdóname, pero ahí mismo yo quiero saber, Tony, ¿qué hacer? Porque hay un tema, pero hay una debacle, Juan, ¿qué hacer? Pero ¿qué hacer aparte? Una pregunta, tal vez capciosa. Si estamos en el punto de equilibrio en el 20, ¿por qué no comprar un cable, un transformador, un medidor y dejar que
como usted dijo, que el carro que le da sustento, llevarlo a la casa, se desplomara. ¿Qué intención ustedes en la Fuerza del Pueblo notan ahí? Y perdóname, Juan, y le responde también a Juan. ¿Qué intención ustedes ven más allá de que los simples mortales nosotros no vemos? Vamos a hacer un poquito de historia. Recordemos que de inicio el gobierno de Luis Abinader, en sus famosas fiduciarias, se inventó la fiduciaria precisamente de Punta Catalina. Querían e incluso nombraron, ¿no?, el equipo de administradores que iba a dirigir Punta Catalina una vez la fiducia estuviese en efecto. Hoy día los planes que tienen y lo que se está planteando dentro del gobierno de Luis Abinader es volver a pasar al sector privado las distribuidoras. E igual que Punta Catalina, pasarla al sector privado. Y no se supone, Tony, que tú tienes una gallina y la engorda para venderla y que te den mejores precios. Pero en ese caso es cuando tú tienes amor al país y a la patria. O precisamente tú eres más dominicano que empresario. Porque lo que están haciendo es ponerla, esa misma gallina, lo más flaca, o esa vaca lo más flaca posible, porque así va a poder venderla al mejor postor a un precio de vaca muerta. Eso es lo que es la intención que nosotros estamos viendo soterrada, subyacente. O sea, que el gobierno quiere poner flaca a Punta Catalina para venderla. Bueno, no es ni siquiera directamente el gobierno. O sea, fíjate que nadie sabe quién es que está administrando Punta Catalina. Acuérdate que tan pronto quitaron El SARS, el todopoderoso. Marrancini. Marrancini. Pero es soterrado. ¿Tú has oído un decreto? No, es que recuérdese que se creó la empresa y a él lo nombraron. Él está nombrado públicamente como el jefe de planta de Punta Catalina. No hicieron y mucho. Después lo declararon jefe del Consejo Unificado y él es el que está controlando. Él es el amo y señor del sector eléctrico. Precisamente por eso, pero todo esto lo hicieron. No, es que a él lo nombraron. Recuerde que a él lo nombraron. Sí, pero lo que te quiero dejar dicho, Juan, que cuando lo nombran, antes habían destituido por un tiempo larguísimo a Escuder y después aparecen que, porque incluso todavía de hecho lo que es la empresa no ha ido al Congreso. Se está enajenando un bien del pueblo dominicano y para tú hacer cambios radicales, precisamente como lo que quiere hacer con la famosa, ¿no?, reforma constitucional, es sencillamente que está afectando los derechos fundamentales de lo que es el pueblo dominicano y se lo está pasando y lo que están es tratando de correr para que ahorita pase de buenas a primeras a Punta Catalina pasa a ser dirigida por el sector privado. Entonces, ¿está en emergencia el sector eléctrico? Debería estar en emergencia. Nosotros, la Fuerza del Pueblo, estamos solicitando que el gobierno lo declare, porque si un sistema que ayer estaba ya viendo, ¿no?, evolucionando hacia el positivo, y hoy en día, como tú decías ahorita, Juan, ha involucionado. Está. Ahora, en los 4 años que tiene Luis Abinader, más alguito de este nuevo periodo, ¿cuántos megavatios ha instalado Luis Abinader? ¿Cuántos se han hecho públicos? Ninguno. En el aspecto político, Tony, ya cerrando esta conversación, ¿en qué está la Fuerza del Pueblo y su Congreso? Bueno, nosotros precisamente el próximo día 30 vamos a tener una actividad donde en firme ya, con todos los documentos que nosotros vamos a discutir, vamos a salir ya definitivamente a lo que son las reformas, ¿no?, estatutarias. En fin, vamos a hacer primero los trabajos a lo interno, vamos a hacer una auditoría precisamente a nuestro padrón, vamos a hacer una auditoría a las estructuras y vamos a redefinir, ¿no?, saber con qué tenemos, con qué contamos, porque definitivamente después que salimos de las elecciones, cuando el pueblo, mucha gente dice, la Fuerza del Pueblo va a ganar, muchos llegaron y se inscribieron, muchos para quedarse, pero hay algunos que no, con la posibilidad de estar en el poder. Entonces nosotros vamos a hacer esa radiografía, vamos a hacer esa auditoría en ambos casos, tanto en el padrón como en nuestras estructuras, a los fines de nosotros poder con qué contamos, y el Congreso lo hemos dividido en 2 fases. Esta primera que es constitutiva y la segunda fase que va a ser la elección de las nuevas autoridades
de la Fuerza del Pueblo. Agradecer a Tony Herrera, miembro de la Fuerza del Pueblo y ingeniero electromecánico, por estar con nosotros, y a ustedes también por habernos acompañado. Decir, Juan, cerrando que en Resumen Matinal. Lo que ha presentado aquí Tony Herrera a mí me da grima. A mí no me da grima, me da terror porque yo le tengo miedo Es que a está la difícil. oscuridad. Es que está Hasta difícil. mañana. Está difícil.